¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista, soy Carla Jarada. Hoy vamos a tener una rica conversación. Vamos a estar con un actor de teatro, televisión, por supuesto, pero ante todo, él es psicólogo. Luego de 20 años, descubrió cuál era su verdadera vocación y nos va a contar cómo y cómo encontrarla a nosotros. Hoy con nosotros, Javier Echevarría. Yo vivo a toda velocidad, sin tiempo y escuchando a mi alrededor. Oye, bueno, yo también pienso, siempre tengo la imagen de querer descansar completamente, pero estoy haciendo un poco lo contrario. Soy un actor, me gusta lo vivencial, me gusta el juego, me gusta la experiencia, me gusta la cosa vivencial. El gran reto de la vida es lograr que tu vocación encuentre su ocupación. Un aplauso de bienvenida para Javier Echevarría. Aquí ya estamos empezando a hablar. Ya Sí, estamos empezando. un video que debería llamarse Los pelos que perdí. ¿No? Estábamos haciendo historia debido al cuero cabelludo. Es cierto, tú has pasado por todos los looks, ¿no es cierto? Es verdad, y la verdad es que durante mucho tiempo prefería el pelo más largo, ¿no? O sea, sí de corto como lo uso ahora. Es más, ahora uso raya en el pelo, que he vuelto después de los 14 años, que nunca más usé raya. ¿Ya? Y recién hace 3 meses descubrí que al peinarme con raya, se me veía un poquito más. Entonces ahora me peino con raya y porque antes yo usaba el pelo más largo y más alborotado. Claro, Pero en las novelas sí me peinaba muy bien porque no sé, siempre como en muchas novelas querían, no en todas porque había con barba, ¿no? Claro, y algunas. Pero en toda la época de América Producciones querían siempre como ponerme con cara de ganso. Entonces me peinaban, ¿no? Y parecía pues no, seminarista, ¿no? Como para ponerme como el bueno. Es que tú has hecho bueno, de buenos. Buenones que puede llamarse de otro modo, ¿ya? Pero también... Bien sí, buenones. también, ¿ya? Pero también me han dado la oportunidad de hacer personajes más extremos. Claro. Siempre la lucha de todo actor. No, Claro. no es mi lucha, no es la lucha de esta profesión. Para ser es versátil. romper el estereotipo. Ahora, pero tú que hablabas de tu raya y qué sé yo, acá te vamos a remontar a aquellos tiempos en que desde tus inicios usabas tu raya al costado. Ahí sí, mira, ahí sí está, tenía así, pues. mira. Por ejemplo, ahí sí tenía, ese es uniforme de nido. De nido. Yo recuerdo muy bien esa foto, yo tengo memoria del 1 año y medio. Yo sé que tú tienes memoria desde muy ¿sabes? chiquito, sí, estuve leyendo por ahí. Mira. Pero yo, mira, que sé que es casi normal, entre comillas, porque yo no sé lo que es normal o no, que desde los 3 años los niños pueden recordar, pero del 1 año y medio... Sí, claro. ¿Qué recuerdas del 1 año y medio, por ejemplo? A ver. Mira, el primer recuerdo que además, ¿por qué digo 1 año y medio? Porque yo nací en diciembre del 68. Y Tú eres casi niño Manuelito, ¿no? yo soy Javier Jesús. Claro, ya ves. Soy el Eres de motivo por 24. el cual celebro. Ok. Soy Javier Jesús. Digamos que es mi forma de bromear porque Claro. la verdad ha sido una tortura haber nacido en Navidad. Me imagino, un solo regalo. Eso es una de las grandes cosas. O sea, no tener la sensación de que tienes un día donde puedes dirigirte la atención. Y encima soy el tercero de 5 hermanos. No. Por tanto, ya es, ¿no? Entonces, Olvídate. mi venganza es que me olvido de todo cumpleaños ajeno. Ay. Está bueno. Entonces, claro, en el 1 año y medio lo que pasó es que mi papá se fue al Mundial del 70. Entonces yo tenía exactamente 1 año y medio, porque era junio o julio. Y yo recuerdo perfectamente, porque tengo otros recuerdos, pero no sé exactamente si han sido antes o después, pero de ese me acuerdo perfectamente. Estaba yo cargado y me decían, ya viene tu papá, y yo no entendía bien a quién se referían, Ya. porque se había ido como un mes, y la memoria de un niño era frágil. Que me acuerdo la imagen del Volkswagen que llegó, y bajaron todas las personas, y mi papá salió despeinado, ¿cómo que esto? Y yo... ya me acordé de esa cara, él es mi papá. Ya, tú eras mi papá. Sí. O sea, como que recién asocié Claro. y recién fue como el momento de darme cuenta que esa cara significaba papá. Claro, el porque recuerdo. estaba adquiriendo el lenguaje. Ajá. Pero tengo el recuerdo perfecto en mi cuna
de cuando mi mamá venía, digamos, a darnos biberón, y cómo la presencia de mi madre era, no sé cómo explicarlo, era un olor, era una presencia, porque no podía, no veía toda la imagen, Claro. veía su ropa por entre las rendijas de la cuna, pero abría la puerta y ya era como esa paz. energía, esa paz, que todo cambiaba, ¿no? Ahora, yo alguna vez leí que los recuerdos no necesariamente son recuerdos tal cuales, sino que nosotros a través de los años los vamos idealizando, poniendo sal, pimienta. Entonces, tú que eres psicólogo además, no puede ser que esos recuerdos no necesariamente hayan sido en el año y medio, sino que lo hayas ensalzado, Mira, movido. definitivamente Pues, todo recuerdo Ajá. es un acto de imaginación. Ajá. No existe, no digo de niño, no existe que tú me digas, ayer pasó esto, porque nuestro cerebro no registra como cámara Claro. de video. No es fidedigna. No, registra las interpretaciones emocionales que le has dado a eso. Ok. Y eso ya de por sí, uno ve la vida editando. Eso definitivamente. Entonces, definitivamente, yo te estoy hablando de sensaciones y de emociones. Ahora, en términos concretos de fecha, por eso digo el año y medio, porque está una fecha concreta que es el Mundial del 70. Claro. Por esa, lo otro del biberón, eso no puedo recordar el Claro, tiempo, claro. pero lo del Mundial del 70, o sea, Sí lo tienes si yo clavado. nací en diciembre del 68 y mi papá se fue en junio julio del 70, 70. estamos hablando más Claro. o menos. Eso lo tienes como hecho Claro, concreto. año y medio, años, 7 meses, 8 meses, más o menos, ¿no? Ahora, también sé que tu primera palabra, bueno, eso ya es especulación, no fue papá, no fue mamá, fue por qué. O sea, ¿de verdad? O sea, digamos, esa es más una interpretación, Claro, porque no sí, puedo lo recordar más- mi primera palabra, pero porque es algo que me caracteriza. Yo en general, para mí mi infancia ha sido bien difícil, porque yo he sido un niño que no entendía nada. En general soy alguien que pienso mucho, reflexiono mucho y me pregunto demasiado. Pero ya con los años me ha dado como mayor claridad sobre cómo funciona el mundo. Pero yo de niño no entendía nada. ¿Qué no entendías, por ejemplo? Por ejemplo, o sea, cosas como, estaba en el colegio, primer colegio, el recreo, la gente, ¡ah! Y decía, ¿de qué corren? ¿A dónde van? ¿Qué están haciendo? Entonces no entendía por qué la gente, yo no podía hacerlo. O sea, No entendías la algarabía de salir de la clase. no entendía el comportamiento humano. Ya. No entendía. Me acuerdo perfectamente una anécdota, yo tendría 4 o 5 años y mis hermanos están jugando las peleas, estamos jugando las peleas y de pronto como decían, me has herido. Y era una palabra nueva. Y yo dije, ¿quién me enseñó esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? ¿Quién le ha dado permiso de usar esa palabra? ¿Por qué la usan? Entonces, yo no podía simplemente decir, me han herido, ¿qué es eso? A mí yo también. Ya. No, seguir la corriente. Claro, no. Siempre pensando. Siempre O sea, pensando. racionalizabas todo. Sí, no, es parte de racionalizar, sí, Ajá. efectivamente, pero sobre todo esto de observar Ajá. y darme cuenta. Yo tenía un juego que hacía de muy chiquitito, que eran reflexiones con respecto al tiempo y la conciencia. Y yo me preguntaba con respecto a la muerte de que tenía 4 o 3 años. O sea, y mi papá no entendía nada. Claro. Entonces, que agarraba y cerraba los ojos y apretaba así los puños y decía, ahorita estoy, ¿no? O sea, como un instante. Y después, ya pasó. Entonces jugaba y yo decía, mi juego para vivir el instante. Y me apretaba así. Estoy hablando de un niño. Entonces, Claro. bien difícil crear un niño así. No, sí, claro. me Bien imagino. difícil Ok. adaptarme en un mundo que no es así. Entonces, ¿cuál es el resultado? Miraba y no me adaptaba. Timidez. No entendía. Estabas solo todo el tiempo. O sea, viviendo en una familia con 5 Claro, hermanos, claro, pero pero- había un sentimiento. Entonces yo jugaba, me gustaba jugar solo. Ya. Y mis juegos, con mi muñequito armaba historia. Y eran sagas. O sea, yo empezaba un día, terminaba hasta la noche, y lo dejaba ahí, y me levantaba al día siguiente y ¿Y continuaba. qué tipo podía de estar- historias, por ejemplo? Historias con historias así de aventuras, de épicas, diferentes así, cosas, claro. épicas, pero también con dificultades, Claro. con cosas, o sea, Con conflicto, armabas con todo un conflicto, conflicto. o sea, me gustaba el tema, o sea, la psicología y la actuación estaba ahí presente, Estaba ahí porque ya me gustaban presente. las historias, entonces podía estar unas semanas al día en mi cuarto. Ahora, tú cuando eras chico, se te aparecían sombras. Sí,
Esas historias, es extraordinaria. Se te aparecían sombras y tú decías un poco más y veo gente muerta. No, pero se te aparecían sombras y tú hablabas con ellas. Y le... Pero antes de eso, A ver, cuéntame. otra cosa rara. A ver, cosa Por eso, rara. son cosas raras que vuelvo a repetir, yo digo, para mis papás habría sido difícil tener este niño tan particular. ¿Se asustaron? 5 o 6 años. ¿Ah? Sí, se asustaron o no. Claro, no entendía, mi mamá me llevó al psicólogo, Claro. y mi papá no quería, pues eso es para locos. Ten cuidado con lo que dices, que después el hijo te sale psicólogo, ¿no? Entonces 5 o 6 años, yo en mi cuarto y escuchaba ruidos en el garaje. Ya. Cualquiera se asusta, estamos hablando de noche. Sí, claro. Y yo bajaba en la oscuridad. Un poco al valiente, garaje. ¿eh? Valiente. No, no solamente valiente. Por favor, aparézcanse. Ay, tú estás loco. No les voy a hacer nada. No les voy a hacer nada. Por favor, aparézcanse. Y quería que se aparezcan los fantasmas. Yo, oscuro, 6 años. Estoy loco. Entonces, un día estaba en el baño, ¿no? Y la luna pues tenía como un vidrio catedral y de pronto lo veo. Las sombras. Y cierro la puerta y digo, por fin. Y empecé a conversar con ellos. ¿Ya? Entonces me hice amigo de ellos. Y me acompañaron un tiempo. ¿Ah, sí? O sea, Sí, durante el claro, día. en grandes diálogos. ¿Ya? Hasta que un día abro la luna para averiguar y eran la rama de los árboles que hacían sombra. ¡Oh! Y yo había creado un vínculo en mi imaginación. Y yo ¿Y qué- dije, y qué Dios sentiste, mío, ¿para hombre? qué abrí la...? ¿Ah? ¿Desilusión? ¿o Sí, qué? pues, desilusión. Y dije, pucha, que... Entonces he buscado, y como se mata risa, he buscado tanto el contacto, ¿no? Claro. Extrasensorial, Ya. pero siempre pues, me han tenido miedo, entonces me han huido. Después de adolescente buscaba hacer ouijas en cementerio, Ay, ay, pero ay. la verdad es que nunca me tienen temor, ¿no? No vienen, no No vienen. viene porque, no sé, me imagino pues que no querrán que les haga preguntas, entonces Claro. mejor me estoy lejos de este O sea, psicólogo. tú querías ser el chivolo de Sexto Sentido. Yo tal cual. Tal cual, pero no. cual, pero no asustado. Claro, o sea, tú sí querías... Mi este curiosidad Ya. siempre ha sido absoluta. Ya, entonces sí era una curiosidad muy innata que Sí, llevabas claro. ahí. Ah, Y eso... Pero no es que no tenga miedo, no es que no a eso no le tenía miedo. Ya. Yo le tenía miedo a las personas. Porque Es el que- nivel de crueldad que veía a mi alrededor entre los niños en general, yo decía, no entendía. O sea, este dicho de que hay que tenerle miedo a los vivos que a los muertos, más miedo a los vivos que a los muertos, o sea, va genial Yo no contigo. sé, finalmente si existen fantasmas o no, porque como te digo, nunca lo vi. Ajá. Pero ¿qué poder puede tener? Lo máximo es decirte ¡bu! O sea, ¿qué poder? ¿Qué Bueno, puede hacer si en no las tiene poder de películas- decisión? En las películas te hacen volar. Bueno, pues esas son las películas. ¿no? Tontería, lo único que hacen es moverte, que lo máximo se concentrarán para que muevan un vaso. Pucha, que yo lo muevo así nomás, ¿sabes? O sea que Claro, no lo necesitas mover con la el mente. ser humano Claro. es un ser vivo y la Claro. vida tiene más poder que cualquier cosa. Sin duda. Y a eso vamos a llegar en algún momento. Pero ¿cuándo es que tú decides ser actor? ¿Primero psicólogo o primero actor? Lo que pasa es interesante eso porque yo no decidí ser actor. Yo decidí ser psicólogo, pero actuaba siempre. O sea, mis juegos de niños eran como actor. Yo era muy tímido en el colegio, quería ser invisible por todos estos problemas de adaptación y que no entendía la sociedad. O sea, sigo siendo una persona bastante desadaptada. Pero he aprendido a comportarme, me ven en cámaras y me ven desenvuelto, pero esto es una personalidad que he construido. ¿Es un acting? Lo que No le llaman el acting. necesariamente, no, porque el acting es cuando tú haces algo por fuera que no está conectado adentro. Esto es una decisión y lo disfruto. Ya. Y lo quiero, ¿no? Y es parte de mi chamba. No soy ya tímido. Pero evidentemente termina, se apagan las cámaras y si no tengo trabajo, me voy a mi cueva. Claro. ¿Qué O sea, es? tú eres de las personas que, o sea, su energía se baja rápidamente y tienes que irte a tu cueva a cargar. Yo soy introvertido. Ya está. Totalmente. O sea, tú no me vas a ver, la gente cree, por ejemplo, me ve así desenvuelto, que hablo un montón y creen que yo puedo estar en una fiesta. En una fiesta no tengo nada que hacer. Estoy en un rincón, no sé qué hacer y me voy. Ya, pero Yo no alguien... voy a una fiesta nunca. Pero alguien que es curioso. A menos que me paguen. Claro. Oye, mira qué galán. Mira, ve. Mira, ahí están los pelos que decía. Increíble, esos pelos. Y esa foto parece todo modelado, qué sé yo. Esa foto fue en España. ¿Ya? Y fue curioso porque yo, la única vez que la televisión me ha pagado sin trabajar fueron 3 meses en mi vida. Ah, Año mira tú. 98 que me contrataron para Luz María. ¡Ah, Luz María! Me contrataron en abril y en agosto, 3 o 4 meses tenía que trabajar. Y para no irme en otro lado, me pagaban esos meses. Imagínate. Ah, Yo qué dije- chévere. Yo dije, alcancé lo que tanto hablaban. Pero bueno, duraron esos 4 meses en mi vida. Nunca más volvieron. Ya, no te adelantes, no Sí. te adelantes. Y Tú bueno. te habías quedado en que tú querías ser psicólogo,
pero actuabas en paralelo. Sí, bueno, sí, Ya. mira, yo me voy por la rama. No te preocupes, yo te... Sí, entonces, y en el colegio descubrí la actuación. Ajá. En tercero, cuarto y media, y ahí adquirí algo que no sabía que tenía. O sea, fue importantísimo para mi autoestima. Comencé a sanar mi miedo, y encontré un lugar, me transformó totalmente. Entonces, ya me queda claro que me encantaba actuar, y hacía obras, y dirigía, y escribía. Pero tú querías ser abogado, en Sí, principio. yo tenía claro que desde los 12 años yo iba a ser abogado. Sí. Y me metí a la Católica para ser abogado, me metí a letras para ser abogado, estudio general de letras. Y en letras seguía actuando. Ya. Me iba a la UNIFE, que era la Universidad Femenina, Claro. y me iba a la Católica, a la UNIFE, y me pagaban por ser el actor hombre invitado. Ah, mira tú. Sí, entonces, pero tampoco pensaba en ser actor. Pero cuando llevé un curso de introducción al derecho en letras, me di cuenta que eso era una cosa espantosa. Y ahí ya estaba llevando psicología, y me da cuenta, ese era el contraste, ¿no? Ahí empezó mi crisis vocacional. En derecho escuchaba, no entendía nada, no tenía nada que decir. En psicología estaba así. Y una cosita más, y me acercaba a la profesora. Y le decía, ¿por qué tengo tanto que decir? ¿Por qué? Y tenía que ver con mi memoria. Porque hablaban de desarrollo humano y yo decía, yo me acuerdo. Y entonces yo decía, ¿por qué tengo cosas que decir en este tema y nada que decir en el otro? Entonces, bueno, tomé la decisión, me cambié, pero seguía sin pensar ser actor. Yo estudiaba en la Católica con Natalia Torres, la hermana de Leonardo Torres, que ahorita estoy en Respira, hija de Lola Vilar. Entonces yo dije, la gran oportunidad, quería que me hagan casting, yo quería seguir actuando. Ya. Y hice algunas cosas, no me eligieron nunca. Entonces por eso es que no interrumpí mi carrera de psicólogo. De repente hubiera sido difícil. Cuando estaba en el último año, me llaman para actuar en una obra que ahí considero que empieza mi carrera en el año 90. Yo soy, del año 90 soy actor, del año 91 psicología, porque la gente pagaba por entrar, fue una temporada, que se llamó Dios de Woody Allen. Y a partir de ahí me llamó Roberto Ángeles para su taller, mi gran maestro, que ahorita nos dirige en Respira, fue el primer contacto, y me llaman para la televisión en el año 91, y de ahí empieza, taca, ahí taca, empieza. taca, 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 taca. Y te vas a quedar ahí porque nos vamos a ir a la primera pausa, regresamos para seguir hablando sobre tu trayectoria. yo empiezo a hablar. Le pedí a los señores policías el favor que hagan acto de presencia, pero confío que no será necesario. Esto lo vamos a solucionar conversando como gente. ¿Solucionar qué? Piensa detenernos. Usted no tiene ningún derecho sobre nuestra hija. Jesús no ha venido a discutir, y mucho menos delante de la niña, por favor. Por favor, Leonor, llévate a la niña. No hagan locuras, hay un patrullero afuera. Les juro que me duele mucho tomar esta actitud, pero han sido meses jugando a las escondidas. Yo en ese tiempo que pensaba que no se estaba bien, pero la veo más. Bueno, y eso es Leonela. Leonela. Ella se murió, Mariana Levis. Tenía un ataque Leonela al- fue mi inicio en el lado oscuro de la fuerza. Ah, eso, pero es que... Hijo no murió. Está vivo, vivo. Eso es por el mensaje del lado oscuro de la fuerza, Claro. ¿no? Ahí empecé. Ya había empezado un poquito antes con la meditación, pero ahí fue donde ya entré al lado oscuro. Me imagino. Yo creo que varios se fueron al lado oscuro. Odio al padre. Hoy ha sido un gran día, ¿no? Pero ahorita, ¿se ve lo que estamos Creo que- conversando? ¿Se Sí, escucha? sí, sí se escucha, sí se Ah, escucha. perfecto. Bueno, yo no. Ahí Tengo está, muy pocas Luz cosas que María recordar. es un recuerdo Pero quizá extraordinario. tú lo olvides. Esa sí fue una novela bonita. Extraordinario. Con lo contenta Ese que me te puse digo, cuando te o sea, vi es parada interesante y- ver todas las imágenes. Yo no soy muy nostálgico, ¿no? Ya. Entonces no Necesita. los tengo. Es más, todos los VHS de mis novelas que grabé, porque sí las grababa y era muy crítico. O sea, lo miraba y me daba de alma. Ahora lo veo Quizás un y me paseo doy más de diario. alma. Fíjate, O sea, yo no me creo el llegado nada. acá no has conocido nada. Que soy duro Claro. conmigo en general, ¿no? O sea, es como que... Te analizas mucho, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿No sí, te sí. estresa eso? Lo que pasa es que no conozco otra Hablo vida. con esa Es casi tristeza como, porque en medio de ese como es vivir opinión sin se respirar. apareció este hombre. O sea, como te digo, todo el tiempo he sido así. Lo siento. Cuando ha habido momentos en mi vida Mañana escuché en la duros radio donde que las decía, ciudades se ya no, parecieron más porque tranquilas. es más allá del análisis. Vamos.
El análisis es una consecuencia. Claro. Que conozca la ciudad. Es un empuje por ver Ya. más allá. Hola. Mirar. Claro, Tenía miedo por que mirar se a me veces fuera. racionalizo, pero es Ya, pero más la observación. Pero ¿cómo llegas a eso? Porque hay gente que se pasa la vida sin ¿Qué pasa? ver. En mi caso no ha habido un antes. Así fui siempre. Con el jefe. Entonces, cuando no he podido tolerar, ¿no? porque no quería ver, porque lo que veía era doloroso, Ajá. y decía, basta ya, quiero atrofiar mis sentidos para no ver, fueron los momentos donde más vi. Entonces Es ahí me di inevitable, cuenta, mire, ¿Cuál fue? Eva de Ledén, lindo recuerdo. Pero es que te gustan más estas novelas de época, ¿no? Totalmente, mira, yo justamente le dije a Eduardo de Alcén, que es quien ha escrito Respira en la obra en la que estoy ahorita, Claro, porque justamente son que los las de- mejores cosas las he hecho Claro. con él en televisión. Y bueno, también está Michelle Gómez y fue una búsqueda muy interesante. Y en teatro con Roberto Ángel. Por eso que es importante que los dos estén juntos en esta obra. ¿Por qué? Porque si yo ese fue mi primer intento de escribir, ¿Qué se porque puede hacer cuando yo uno- estuve en los escritores de esa Desde los serie. escritores de la serie. Fue una participación ahí como Y luego el daño es irreparable. también en inglés. Pero mira, pero en la característica que has nombrado entre Lo pienso y me Ángeles siento y Adrián Sen, estúpida. es que ellos hablan y retratan mucho una sociedad. Entonces te dejan un mensaje. Entre comillas, mensaje, no sé si decirlo mensaje, Claro. pero te hacen pensar. Pero es una búsqueda más interesante, que Ya. es lo que me motivaba a actuar. Claro. Entonces, si toda mi carrera hubiera sido con guiones como lo de Eduardo o con lo de Roberto, quizás no me hubiera conflictuado como me conflictuaba con la actuación. Yo decía, ¿esto para qué es? Podría tener mucho rating, pero ¿para qué es? Y lo que me hizo retirarme un poco es que revisé toda mi carrera, ¿no? Yo tomé esa decisión de retirarme de las telenovelas en el año 2008. Estás en Colombia, ¿no? Estaba en Colombia cuando me retiré, 2007, 2008 me retiré, pero ya en Perú la última novela fue el 2004 con Eva de Ledén, y del teatro tradicional me retiré el 2011, pero hice mis espectáculos personales, porque revisé toda mi carrera y dije, han sido ya pues 20 años, ¿con cuáles me quedo? Entonces dije, entre novelas con estas 3 o 4 de 20, y de teatro esas 3 o 4 de 30, entonces dije, es poco. Es Ah. poco con lo que me quedo, a Ahora, 20 años. nosotros estábamos hablando de Leonela y tú dijiste que ese fue el principio del... Porque, claro, el mensaje de Leonela era terrible. Claro. La mujer violada que se queda con el violador. Que se enamora. Que de se Leonela. enamora. Y yo era de nuevo el buenón. Sí. Le dije, yo me quedo contigo, yo estoy feliz contigo, te amo. No quiero al violador. Y pero claro, ¿por qué fue el lado oscuro? Porque yo era psicólogo y yo sabía que eso no era positivo. Claro. Y eso yo lo conté en mi espectáculo Monstruos, el último que hice, y fui y traté tuve muy contacto con los directivos Claro, y traté claro, de claro. proponer otro tipo de cosas, pero al final no logré nada y pagaban bien. Ya. Y por la plata pasé al otro lado, O sea, en donde la plata define los trabajos que haces. Entonces, pero eso se iba creciendo en un drama interno, peleándome con mi vocación de servicio como psicólogo, diciendo, pucha, ¿qué hago? ¿Cuánto hay? ay, Dios. Ya. ¿Me entiendes? Pero tardaste 20 años para darte cuenta de 20 eso. años. 20 años. Pero escúchame una cosa. No para darme cuenta, para tomar la decisión, Ah, ya, para porque tomar la me había dado cuenta y por eso era una tortura. Ahora, yo podría decirte, bueno, también que es bien piña, ¿no? Porque estuviste en una época donde el discurso que se vendía era bien fregado, pero si te ubico en la actualidad, ¿el discurso ha cambiado? Mira, en principio no sé qué decirte porque ahora ni televisión veo. Ya. Y me entero que hay novelas, pero yo ya no soy el público objetivo y ya la televisión está desapareciendo. Entonces, no sé bien si, me imagino que los mensajes, o sea, he visto algunos títulos como mucho empoderamiento, pero no tengo mayor información porque dentro de las novelas, por ejemplo, uno de los mensajes que a mí me parece totalmente contraproducente, no solamente en términos ahora en esta revolución también de la mujer y en general, ¿no? Con respecto a toda persona que se ha sentido pues oprimida o lo que fuera, ¿no? Sino también el mensaje, por ejemplo, te cuento algo, en las novelas, cuando el hombre le pega a la mujer, y yo en varias novelas les he pegado, ¿no? Porque me han llevado a una situación extrema,
en la novela, en la historia, y claro, yo me volvía experto porque era como el buenón muchas veces y después se Claro. explotaba. Claro. Y claro, son golpes que no les das, es pura coreografía. Ya. Yo hago así, y la chica Guau. tira así, y entonces, y era una coreografía divertida, donde no tocas a nadie, y después en edición le ponen pa, pu, pa, y sale la cara sangrando, ¿no? Hubo una cosa graciosa en Isabela, en donde también, tú sabes que la mayoría yo era coprotagonista, pues Ya. muchas hecho Cristian Miguel, la chica y yo, pero Cristian se quedaba con la chica, y yo era el idiota que se quedaba ahí, ¿no? Entonces en esta novela también era así. Entonces, yo me trataban mal, todo el mundo, que sí, y estaba con otra chica, Karen Espano, que me engañaba, que fui infiel, que si yo un día exploto y le saco la mujer. Y Karen Espano, ¿no? Una actriz, quería caracterizarse y le dijo al post, defórmame la cara. Ah, Entonces o le sea, puse- había sido un salvaje, le habías hecho... pero ella quería para Claro, ponerle claro. más dramatismo, ¿no? Y en ese mismo capítulo, Cristian Miguel se había caído del avión. Ya. Salió con un moretón acá. Entonces era peor, era meterse conmigo que caerse de un avión, porque ella estaba deformada, ¿no? O sea, Claro, contado sí es un chiste, pero como mensaje... terrible, terrible, claro, terrible. La gente en la calle me felicitaba. No Por te- fin reaccionaste. No. Para mí era una cosa terrible. Pero yo ni la tocaba, ¿no? Porque era todo ficción. Pero en telenovela, la mujer cuando pega sí es de verdad. ¿Así? Las cachetadas no son de mentira. Qué bien, caray. Y ese es el problema. Porque el problema de la violencia es que hay este mensaje. El hombre deja de golpear y la mujer tira cachetada cuando quieras. Tienes el permiso de la cachetada las veces que quieras. Ah, Eso, interesante. eso hace que el control de la ira y la violencia en los hogares sea peor. Y eso ha contribuido a las telenovelas, porque eso está en el mensaje, cachetea. Si te miran mal, cachetea. Si te dicen... Entonces, y es el momento de más rating. Y no sale a la primera. Entonces, O sea, tenías ¿cuántas que- cachetadas se han tocado? ¡Pah! Te ponían a poner pañitos para borrar Lo rojo que te lo ve. rojo. La mano Y que claro, en ese momento yo lo sentía como mejor porque así lo siento más actoralmente. Claro. Pero ¿cuál es el mensaje que das? ¿Cuál es el mensaje que das? O sea... Eso no ha cambiado mucho, ¿no? No ha cambiado, porque el mensaje tendría que ser denuncia, habla, no toma violencia con tus propias manos. Porque ese hombre que ha recibido una crianza donde el golpe se recibe con golpe y a la vez, pero a la mujer no, ¡pa! Cortocircuito cerebral. Y un día va a explotar. Y cuando explota, pucha, las consecuencias son peores para la mujer. Por eso es que debería eliminarse la violencia física de cualquier mensaje comunicacional. Y me parece perfecto que lo tomes porque sabes que justo estaba viendo un TEDx que hiciste este año, pero empezando el año, ¿no? No, TEDx. fue el año pasado, pero salió este año, me Salió parece. este año para... Justamente tu público era mujeres. Sí, sí. Y contaste al principio de ese TEDx algo que formó parte de tu tesis para una maestría y me pareció muy bacán, digamos, la forma en que lo has representado. Yo no sé si lo puedas contar de manera resumida. Este paralelo que has hecho entre la historia griega Ajá, y, sí. y el análisis psicológico que has hecho, porque me parece que es bien interesante. Claro, bueno, sí lo puedo resumir, justamente está ahí, Te lo hemos que fue el preparado. espectáculo de monstruos. Es esta imagen del Minotauro, que muchas veces la gente no recuerda, pero que está encerrado en el laberinto y actúas como si no pasara. Entonces, ese monstruo va creciendo y golpea las paredes y claro, hay que atenderlo, pero no, prefiere sacrificar cosas. Es lo que ha pasado en Chile, lo que está pasando en los países. No percibes los temblores de esos dolores que están bajo Claro. tierra. Pero primero hay que contar la historia para Claro. contextualizar para aquellos que no La conocen. historia concreta es, el Minotauro ha sido encerrado en el laberinto, ¿no? Porque es un monstruo, es alguien que tiene cabeza de toro y cuerpo humano. Entonces, para calmarlo le dan jóvenes para que se los coma. Pero ya casi no hay jóvenes y Ariana, hija del rey de Creta, que es princesa, puede ser la próxima víctima. Te viene Teseo el Salvador y es la típica historia del Teseo que mata al monstruo, ¿no? Y se casa con la princesa. Pero en esta historia mata al monstruo y cuando va a casarse con la princesa, la abandona en una isla. Y ahí la deja. Esa es la Y historia mi de amor. tesis de maestría fue ¿por qué la abandonó? Ya. ¿Por qué la abandona? Y lo que, o sea, no hay una respuesta, pero lo que yo considero que esa ha sido justamente parte de mi exploración desde ahí, y es el trabajo que hago, es que lo peligroso es este triángulo, que estamos divididos entre la víctima, la victimización, Ajá. de sentirte que tú no has participado en aquello que te ocurre,
el malo, o sea, el bueno, el malo y el salvador que nos va a solucionar. Si tú ves cualquier situación política, por ejemplo, siempre está así. El bueno, el malo y vienen los políticos salvadores. Como no existen salvadores, te decepciona, entonces lo vuelves malo. Te buscas otro salvador y sigues en ese círculo, ¿no? Y romper ese círculo es ser protagonista de tu vida y aceptarte con luz y sombra. Porque en verdad tenemos luz y sombra y en el camino hacemos lo que podemos y a veces herimos y hacemos daño y hay que recorrer el camino del perdón. Y si tienes memoria de las veces que has herido, de ahí surge la empatía para cuando te hieren y la posibilidad de perdonar. Porque siempre estamos en la otra orilla del río, Así solo es. que no nos gusta reconocerlo. Entonces, haciendo un símil con lo que pasa en nuestro país, digamos, porque me la has puesto así, cuando se dice que nuestro país no tiene memoria, porque hay Claro, algunas personas no tiene que empatía. no tienen empatía. Y por eso estamos como estamos. Claro, mira el tráfico, nadie entiende al otro. Cosa que es absurdo, porque es un país que ha tenido tantos dolores que debería ser justamente muy sensible al dolor ajeno. Pero si tú luchas por olvidar tus dolores, ¿no? Y encuentras todos los mecanismos, una buena chela ayuda, el consumo de alcohol, te hace, no pienses, distráete, no pienses, no pasa nada. Y encuentra a tu enemigo. Y el enemigo siempre es el otro. Siempre es el otro. O sea, siempre le echas la culpa al otro, tú no te miras. Vivimos en un estado de victimización social tremendo. Y por supuesto que hay a veces víctimas reales, que son las víctimas en donde la vida está en juego, ¿no? Por supuesto un asalto, Claro. una violación, algo de la vida está en O juego. la falta de oportunidades también, Claro. digamos. Depende, complejas, depende, ¿no? porque las oportunidades son interpretaciones. También. Y eso ya depende de ti. Y cuando una persona dice, es que yo he vivido en extrema pobreza y por eso no he salido, por ejemplo, mira a tu vecino, que Ya. te apuesto, que siempre tenemos un vecino que está peor y ha llegado más lejos. Siempre la realidad nos confronta en cómo interpretamos y cómo creamos nuestra realidad. Ahí está pues tu víctima, tu victimario y tu salvador. Exactamente. Cuando hay una intervención física, golpe de algo, ahí no hay interpretación posible. Pero hasta las palabras. Si yo ahorita digo un insulto, digo un insulto, tú tienes dos posibilidades. O decir, Javier me ha insultado, o Javier ha insultado. Si ha insultado, bueno, alguna dificultad tendrá Javier con su manejo de la ira. Claro. Si me ha insultado, tú conviertes el insulto en ofensa. Claro, lo haces Y personal. Y lo está decidiendo. Ok. Lo está decidiendo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en las empresas. Claro, es donde trabajo todo el tiempo. ¿No es cierto? Sí, claro. Claro. ¿Qué pasa en las empresas, por ejemplo? A ver, pasan muchas cosas y es lo que a mí me parece fascinante, ¿no? Porque una empresa es un país chiquito Ah, y todos los problemas que hay en una sociedad están en la empresa, pero de modo chiquito, pero hay un ánimo de poder cambiar una cultura empresarial. Es finalmente un esfuerzo por romper una cultura social que te lleva a una serie de paradigmas y de creencias que no necesariamente te contribuye a esta revolución humana que también estamos teniendo. Porque yo justamente ahorita vengo a una conferencia y justamente decía eso. Antes yo decía, esta revolución humana de este despertar de conciencia donde estamos siendo cada vez más protagonistas está como creciendo. Ahora digo, creo que no. Tal cual Star Wars, estamos como al final de la película El Imperio Contraataca, donde no sabemos si va a haber el regreso del Jedi. Ay, ay, ¿no? Sin pensar que hay salvadores, sino Ya. que cada uno es un Jedi que puede transformar las cosas. ¿Por qué? Porque por un lado hay cada vez más esta conciencia de decir, puedo yo tomar las riendas y puedo decidir cómo percibo la realidad y cómo creo la realidad. Y por otro lado, un crecimiento tremendo en la victimización donde tienes claro el nivel de frustración que tienes. O sea, es esta combinación letal. El estándar de felicidad ha crecido. Por tanto, la gente no se conforma con un plato de comida. Quiere mucho más. O sea que me parece está bien. muy bien. Claro, o sea, que claro. tú aspires a más. Pero a la vez te frustras porque no lo consigues. Una gran frustración. Los jóvenes tienen un estándar de felicidad más alto, pero menos tolerancia a la frustración. Ya. Entonces es una combinación peligrosa. Y el tercer elemento que lo vuelve bomba atómica es, y sé quién es el culpable de esa realidad. Y no soy yo. Es el sistema, es el político, es mi papá, Es mi jefe. tal, es mi jefe, es alguien. Nos tenemos que ir a la pausa, Ya. pero
¿Qué pasa con aquellos que tienen problemas con la autoridad? ¿Es por su jefe o es porque tienen un problema de edad? ¿Quieres que lo respondo después de la pausa? Mejor después de la pausa. Ok. Regresamos. Tú mandas. Trabaja en los Estados Unidos. Tu mamá debe ser reaccionaria. ¿Qué es eso? Una cosa mala, dice mi papá. Yo no tengo papá, tampoco hermanos. Mira el libro que me regalaron. ¿Para leer a Pato Donald? No es de chistes, es un libro donde te explican que el tío Rico, el Pato Donald y todos los personajes de Walt Disney Eso es parte de la respira, precisamente lo que estamos haciendo en estos momentos. imperialismo yanqui. ¿Imperialismo? Los gringos. Ahora, ironías de la vida. Cuando estabas joven, te daban papeles de más grande, porque parecías más grande. Y ahora que estás grande, te dan papeles de De niño. 10 años. Y encima, con bastante pelo, me pongo ahí. Yo cuando me dieron ese personaje, pues esto es una reposición de hace 10 años. Ya. Una de las obras que yo rescataba de mi experiencia, que había sido extraordinaria, una obra importante. Y cuando me dieron el personaje, la primera imagen que tuve es este niño con su pelito honguito, sobreprotegido por esta abuela. Entonces, y lleno además con una serie de problemas emocionales y de ansiedad. Y bueno, ¿Las mujeres también tienen pelos en su cosa? Bueno, y ahora pues le hemos repuesto en el Marzano, porque Osvaldo Catone la vio hace 10 años y tenía un recuerdo muy profundo de la obra y quiso producirla de nuevo y nos convocó a Roberto Ángeles, a Dora Gracián, a todos. Casi todo el elenco pudo, no solamente algunos actores no pudieron, entonces lo reemplazamos con Sergio Galeani, Alonso y ¿quién más está? Y Oscar López Arias, en vez de Renzo Schuller, y ahora estamos ahí, de una obra extraordinaria que tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando. Sí, pues por eso es que como englobar, o sea, encerrar de alguna manera todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque es un cuestionamiento a la política, a la religión, no sé, tú dirás, todo, sí. hasta donde se puede contar, ¿no? Para que la vayan a ver. Es un cuestionamiento. Yo tengo, mucha curiosidad. La respuesta ha sido muy positiva, ¿no? Pero tengo una gran curiosidad, porque en estos tiempos que estamos hablando de polarización, estamos como enfrentados, ¿no? En las redes entre los conservadores y los caviares, ¿no? Los progres. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el maldito? ¿Quién es el desgraciado? ¿Quién es el monstruo de Creta? Pues acá es un chico, bueno, en realidad un adulto de 40 años, que lo hace Leonardo, que no cree en nada. Y se pregunta por qué no cree en nada. Entonces revisa su historia. Y en su familia, el papá era de izquierda radical y la mamá era estas pseudocristianas que hablan nomás, pero que en el fondo no hacen ningún comportamiento acorde con tu creencia. Yeah. Y ven estos dos extremos y se decepciona de ambos. Claro. Entonces termina convirtiéndose en alguien sin creer, ni siquiera en sí mismos. O sea, un Sí millennial mismo. de ahora. Claro. ¿No? Entonces, es un tema de ahora. ¿En qué crees cuando tantas decepciones has tenido? ¿No? Entonces es una gran pregunta, una pregunta potente. De cuando Leonardo recuerda su infancia, recuerda cuando él tenía 10 años que le pasaron cosas tremendas. Y yo soy su amiguito de 10 años. Ah, ya. Que también me pasaron cosas tremendas, ¿no? En la obra, O sea, niño. es tu mismo personaje, o sea, es un Javier Echevarría. No chiquito. necesariamente, No tanto. porque no. O sea, a mí no me ha pasado nada, nada parecido a lo que ha ocurrido. A mí me pasaban cosas interiormente por no entender las cosas.
este niño es un niño que no tiene padres, criado por una abuela muy conservadora, muy cucufata, muy con la culpa, y tiene pues un manojo de nervios, y bueno, está haciendo su primera comunión y pasa cosas terribles. Una Claro, obra tiene una culpa ahí controvertida, está interesante. polémica, Invítalos, por favor. y que hace 10 años casi fue prohibida. ¿Ah? Sí, ¿Cuánto? intentaron impedirla, algunos movimientos en el británico intentaron impedirla, y al final íbamos a ir al Festival de Colombia y lo impidieron, porque es demasiado fuerte. Claro, ahí está Jesús, no voy a mencionar más, ¿no? Y lo hace ahora Oscar López. Sí, Arias, entonces, es decir, o sea, y ahora estamos en el Marzano, entonces es una obra que te sacude, es una obra que te matas de risa porque tiene un humor negro, negrísimo, te matas de risa por lo irreverente, pero a la vez te sacude, o sea, te saca todas las emociones. Entonces, todos hemos aceptado felices de poder hacer esta obra tan importante para estos momentos. Ahora, yo pensé que no había censura en el teatro, pero sí hay. Bueno, al final no pudieron hacerlo, porque habían contratos. Ya. Habían contratos, pero se intentó por todos los modos sacarnos de cartelera. Ajá. Y los protegió, digamos, los contratos. Escúchame, pero ¿cómo censurar el teatro? ¿Tan fuerte pueden ser los grupos conservadores que pueden ir a censurar el teatro? Que supuestamente en el teatro hay grupos más open minds, se supone A que ver, tienen... yo no creo que sea el grupo conservador que tiene el poder o el grupo contrario. O sea, la persona fanática, radical, si está en un puesto de poder, actúa según sus creencias. Y ese es el tema, que nosotros actuamos según nuestras creencias. Y tú tienes que ver si tu creencia es una creencia limitante que limita a los demás y a tu vida, o una creencia poderosa. Porque acá no hay en el fondo ninguna falta de respeto, solo que tienes que entender la obra. Claro. Porque ese Jesús que aparece es un Jesús que el niño imagina. ¿Por qué imagina a Jesús así? Por la crianza del Padre. O sea, tienes Porque que los interpretar. padres moldean tu forma como miras la vida. Entonces, esa es una crítica a la crianza del Padre. No, no dramatúrgicamente hablando, no es es una imaginación del niño. Claro, por eso es el teatro, para que te haga pensar. Exactamente, exactamente. Y con la pregunta que me hiciste antes de la pausa, esto de la autoridad, es así, nuestro rollo, nuestra primera autoridad son con los padres. Entonces ahí están todos los temas que al no resolverlo, es una frase, bueno, la dijo Freud y es una ley, ¿no? Todo lo que no se resuelve se repite. Entonces al no resolver esos rollos con la autoridad, lo depositas en tu jefe, lo depositas en toda autoridad. Por eso es que en esta obra se revisa la relación con los padres y qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo te marca hacia el futuro la relación con tus padres que pueden te pueden dar problemas, digamos, Claro. con la autoridad más adelante, ¿no? Claro, yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué es más poderoso? ¿Padres que te dan un sistema de creencias cerrado o padres que te enseñan el camino para aprender a creer? Porque creer es crear. Y esas creencias, o sea, como creer en ti, creer en la vida, creer en que tú estás creando la realidad, ¿no? Creer en que no son las circunstancias las que definen tu vida, que la vida es más como el póker, te tocan cartas, pero no gana el que mejor cartas tiene, gana el que mejor juega. ¿Ya te reconciliaste con tu papá? Sí, claro, claro. Ha sido, digamos, ha sido todo un proceso, ¿no? Porque no es que haya estado peleado, o sea... No, o sea, es un decir, ¿no? Claro, o sea, yo siempre me he llevado muy bien con ellos, pero imagínate, pues, un psicólogo, con todas las reflexiones y todas las cosas, y del año y medio de memoria, es como, no haberme olvidado de ni una, ¿no? O sea, mi papá, mi mamá dice, ¿de qué me estás hablando? Ni me acuerdo. Ah, yo sí me acuerdo, ¿no? Entonces, hasta que me di cuenta que todas esas memorias con respecto de, ay, cuando fui así, cuando pasó esto, cuando pasó esto, eran excusas mías para no hacer. Y para echarle la culpa a los Claro, y coartadas mías. Y que mis papás me habían criado con el máximo amor. Y que eso es lo que tenían que recibir, amor de mi parte. Y que los padres, en todo caso, yo creo que si quieres juzgarlos, que no me parece que o sea, al final a veces es inevitable, pero no es necesariamente lo más sano. Pero si quieres juzgarlo, júzgalo con respecto a sus padres. Porque en la evolución el asunto es que lo hagan un poquito mejor. Entonces, tú lo ves y tú dices, bueno,
con respecto a sus abuelos, mis abuelos, bueno, mis papás dieron un paso más, han estado mucho más cercanos, han hecho mucho más, bacán. Y así cada uno mejorar. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije que, más que, antes que el perdón, primero, qué imbécil he sido. Pero qué imbécil. Perdiendo tanto tiempo en buscar Resentimiento, ¿no? culpables cuando simplemente tenía miedo de comprometerme con mi vida. Y si hay cosas que yo identifiqué en seres humanos, porque me pasan seres humanos como todos, que había que mejorar, es mi responsabilidad mejorarlo como ser humano. Ajá. Ahora, ¿quién es de la U? Ah, bueno, eso sí no está en discusión. Ah. En mi familia eso es bien gracioso, porque mi papá siempre nos ha dado mucha libertad Ya. de ser como uno sea, de creer. O sea, en mi familia yo tengo un hermano sacerdote y tengo hermanos ateos. Y a mi papá no le importa. Lo único que no está en discusión es que sea de la U. Ese es el principio fundamental, porque mi familia fundó la U. Y yo de niño un día dije, porque yo con provocador, cuestionador, soy de la Alianza. Ese día sí fue un... ¿Qué te dijeron? Te retiras. O sea, era como... O sea, la tierra se abrió. Dije, no, fue una broma. Pero ya te reconciliaste con el tema del fútbol con tu papá. Por supuesto. Lo Soy de la U y ahora sí veo fútbol y converso de fútbol gracias a esta selección. Ah, ya, ok. Gracias a esta selección. Porque eras el único hijo que no conversaba de fútbol con su papá. Claro, porque yo estaba muy decepcionado del fútbol en general porque no entendía el fanatismo. Nunca entendí el fanatismo. Ya. Nunca lo entendí. De ningún lado, o sea, de ningún lado. tipo. De ningún lado. Nunca he entendido eso. Entonces nunca entendía esa cosa. Soy de este color, ¿no? ¿De qué color me estás hablando, no? Nunca he entendido. Pero, claro, después me di cuenta con esta selección que lo que yo cuestionaba, porque el fútbol yo lo he practicado y me parece un deporte extraordinario, pero todo lo que era extrafutbolístico me generaba anticuerpos. Claro. Pero cuando vi lo que significa este comportamiento de equipo, con Gareca y todos estos ejemplos de inspiración y de liderazgo, dije, bueno, eso sí. Eso a mí sí me inspira, esto sí me interesa. Y comencé a verlo de nuevo. Mira. Bueno, entonces ahora vamos a respirar todos e invita por favor a la gente que vaya a... Bueno, Respira es esta gran oportunidad, esta gran obra que después de 10 años vuelve solamente por poco tiempo en el Teatro Marzano. Estamos de jueves a lunes a las 8 de la noche, jueves, viernes, sábado y lunes. El domingo es un poquito más temprano, a las 7. Esta obra de Eduardo de Arancén y dirigida por Roberto Ángeles, producida por el Marzano, por Osvaldo Catone. Y tenemos un elenco extraordinario. Está Sergio Galiani, está Patricia de la Fuente, Óscar López Arias... ¿de quién me olvido? Bueno, está Leonardo Torre Vilar, que es el protagonista. Graciela Paola, ¿me dicen por ahí? Sí, Grapa. Está Grapa. Alonso, que es un chico nuevo, que también está como... Ya ha hecho algunas cosas anteriores, pero es como una gran oportunidad, porque es un personaje lindísimo. Y es una obra que te vas a reír, y te vas a cuestionar, y te vas a preguntar, y que finalmente vas a aprender a respirar. Eso, muy bien, muchísimas gracias A ti. por habernos acompañado hoy día. Y bueno, espero que hayan escuchado, hayan prestado atención y nosotros nos vemos, hasta luego, Listo. con nuestro selfie.